El motivo de esta rueda de prensa es el de informar a los ciudadanos de Villarrobledo de la próxima asamblea informativa con motivo de las cláusulas suelo, que tendrá lugar el próximo miércoles, día 16, a partir de las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del Mercado de Abastos. Si bien esta asamblea vendrá desarrollada por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de Ciudad Real en coordinación y colaboración con la Oficina del Consumidor del Ayuntamiento de Villarrobledo. Decir, con ocasión de las cláusulas suelo, que, como los ciudadanos saben, recientemente y en los últimos meses se dictó sentencia por el Tribunal Supremo que declaró nulas todas aquellas cláusulas suelo que no tuvieran la necesaria transparencia y, por consiguiente, la necesaria información al consumidor de la existencia y del contenido de estas cláusulas suelo. Si bien la sentencia del Tribunal Supremo no acordó el carácter retroactivo, no acordó la devolución del dinero y, posteriormente, por diferentes sentencias posteriores de otros órganos judiciales, sí que se vienen acordando la devolución y ese carácter retroactivo de estas cláusulas suelo. Por tanto, a la vista de la existencia de una indeterminación en cuanto a estas cláusulas suelo, en cuanto que, como bien dicen los jueces, hay que analizar caso por caso, con el fin, por tanto, de actuar de la mejor manera posible y otorgando la mayor protección a los consumidores, pues se están generando numerosas demandas y numerosas atenciones desde la Oficina del Consumidor y por ello pues vimos conveniente la organización de este tipo de asambleas informativas con el fin de ofrecer a los ciudadanos de Villarrobledo pues toda aquella información en este tema y además también teniendo en cuenta pues un precedente importante, porque se desarrolló a principios de verano una asamblea del mismo carácter, si bien referida a las preferentes, y fue de un gran éxito este tipo de asambleas y, por tanto, pues hemos creído conveniente ofrecer nuevamente información al ciudadano de Villarrobledo, en este caso referido a las cláusulas suelo. Por mi parte, pues incidir en que el compromiso del Ayuntamiento a través de la Oficina del Consumidor es reforzar el nivel de protección a los consumidores, en este caso a los ciudadanos de Villarrobledo, y entendemos que una buena herramienta para reforzar ese nivel de protección es ofrecer pues toda la información posible al ciudadano con el fin, por tanto, de que tenga en su mano pues la decisión a la hora de atajar todas este tipo de casuísticas en torno a la cláusula de suelo y con el fin, por tanto, de que tenga la mayor información posible en referencia a sus contratos hipotecarios. Por mi parte, pues hacer un llamamiento a la ciudadanía de Villarrobledo a que, si está interesado, lógicamente, en este tipo de cláusulas, pues que acuda, como digo, el próximo miércoles, día 16, a partir de las 7 de la tarde, al mercado de Abastos y que en las mismas pues encontrará la suficiente información, como digo, referido a las cláusulas suelo. Por mi parte, nada más, y voy a ceder la palabra a Victoria Alite, que es técnico de la Oficina del Consumidor y que, lógicamente, desde un punto de vista mucho más técnico, pues abordará este tipo de asamblea. Muchas gracias. Estamos recibiendo bastantes consultas sobre el tema de estas cláusulas suelo en las hipotecas de los ciudadanos de Villarrobledo, por lo que hemos creído conveniente pues el realizar esta asamblea informativa. Como sabéis, las cláusulas suelo son cláusulas que fijan un interés mínimo que vamos a pagar en las cuotas de nuestro préstamo y que, bueno, pues en la mayoría de los casos impide el que nos podamos beneficiar de la bajada del Euribor, como está ocurriendo actualmente. Creemos conveniente y bastante interesante estas asambleas informativas porque hay muchos casos, muchos ciudadanos que desconocen que ellos tienen esa cláusula suelo en las hipotecas. No son conscientes de ello. En esta asamblea informativa, ADICAE nos va a informar, en primer lugar, de cómo el usuario puede detectar si en su escritura hipotecaria consta una de estas cláusulas suelo. Nos va a informar de las posibles vías de reclamación, así como de las últimas sentencias que, como ha comentado Belén, la más cercana, la más próxima es la del pasado mes de mayo, que declaró la anulabilidad de estas cláusulas suelo en las hipotecas concertadas con el BBV y con Cajamar. Y qué aspectos son los que los jueces tienen en cuenta para declarar la nulidad de estas cláusulas.
porque el simple hecho de tener esta cláusula firmada en la escritura hipotecaria no significa que sea nula. Los jueces van a ver si se informó previamente al consumidor, si se informó al usuario, cómo está redactada esa cláusula, cómo aparece incluida en el préstamo hipotecario, porque muchas veces aparece incluida con otra gran cantidad de información que dificulta al usuario el poder conocer que esto es una cláusula suelo o cláusula de intereses mínimos. Todo eso nos lo van a explicar el próximo día, el 16, el miércoles. Y una vez finalizada la exposición de ADICAE, se abrirá un turno de preguntas donde pues el usuario puede preguntar aquellas dudas, o a nivel más personal ADICAE atenderá a todo ciudadano que vaya por allí. Creemos que es bastante interesante porque el hecho de tener una cláusula suelo en una hipoteca es una repercusión económica importante para el consumidor, en cuanto que actualmente el Euribor, que es el índice de referencia por el que normalmente se rigen las hipotecas que se firman en España, actualmente está bastante bajo y estas cláusulas suelo son superiores. Y una vez firmada se nos va a aplicar esta cláusula, no se nos va a aplicar la rebaja del Euribor. Por lo que os invitamos a todos a que asistáis a la asamblea informativa y muchas gracias por atendernos.